Dios le bendiga, hermano, hermana. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a una célula más, a una enseñanza más de la Iglesia Centro Pentecostés Monte de Sión. El día de hoy estamos viendo la lección número 18, Alabamos el nombre de Jesucristo, que tiene como título El poder que prevalece, alabamos el nombre de Jesús. Y vamos a estar leyendo 2 Corintios capítulo 12 del versículo 7 al versículo 10. Alabamos el nombre de Jesucristo. 2 Corintios 12 del versículo 7 al versículo 10, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Alabamos el nombre de Jesús. Y así, hermano, hermana, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, que Él nos ministre a través de su preciosa palabra. Padre amado, en esta noche estamos delante de ti, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, maravilloso Padre. Yo te pido que tú seas bendiciendo cada vida, Señor, cada corazón que está viendo esta transmisión, maravilloso Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra trae salvación, trae vida eterna. Yo te pido que tú nos hables a través de tu Santo Espíritu, que tú seas tocando nuestras vidas y nuestros corazones para seguir firmes, para seguir alabando y glorificando tu nombre, maravilloso Padre. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra y te damos toda la alabanza, precioso Dios. Amén y amén. Así, hermano y hermana, el día de hoy tenemos el poder que prevalece, y recuerde que estamos bajo la serie Guerra Espiritual, que nosotros tenemos una lucha, que tenemos una guerra, pero la palabra de Dios nos menciona que esa guerra ya la hemos ganado, que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Ahora dice el poder que prevalece, y es que el poder de Dios es poderoso, hermano y hermana, para ayudarnos en esa situación adversa, en esa situación difícil, en esa situación contraria, pero necesitamos seguir los pasos que la palabra de Dios nos enseña, que la palabra de Dios nos muestra para que nosotros podamos obtener esa victoria. Sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sabes, es necesario que creamos a las palabras de Dios. Ahora el título dice el poder que prevalece, y el folleto empieza diciendo esto: Pablo vivió este proceso. Es un proceso por el cual usted y yo tenemos que pasar, tenemos que seguir adelante. Alabamos el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo luchó con un aguijón en la carne que destruyó, que atribuyó a Satanás. Alabamos el nombre de Jesús. El apóstol Pablo tuvo un aguijón. Muchos piensan que fue una enfermedad, otros piensan que fueron diferentes cosas. A la verdad no se sabe, pero lo que sí dice la palabra de Dios es que era un aguijón en su carne, en su cuerpo, era algo que lo atormentaba a él. Alabamos el nombre de Jesús. El apóstol Pablo luchó con un aguijón en la carne que atribuyó a Satanás. 2 Corintios 12:7 son los versículos que leímos al principio. 2 Corintios 12:7 dice esto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Recuerde que el apóstol Pablo fue alguien que Dios usó, alabamos el nombre de Jesús, de una manera increíble.
y dice que él se dio cuenta que ese aguijón fue dado para que él no se exaltase o se enalteciere, sino que él supiera que todo el tiempo iba a depender de Dios, no importa cuánto Dios lo estaba usando o cuánto Dios lo iba a usar, él sabía que tenía que mantenerse humilde, pero sabe, eso fue posible gracias a que había un aguijón que lo estaba atormentando. Sigue diciendo el versículo de segunda de Corintios 12:7, dice esto: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Dice que era un aguijón en su carne, en lo que a muchas de las veces usted y yo más apreciamos, la carne en nuestra vida, pero sabe, a veces es necesario que eso pase para que nosotros nos demos cuenta que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, que nosotros no somos autosuficientes, que sabe que a lo mejor Dios nos está usando en ciertas áreas o nos está dando sabiduría o entendimiento, pero tenemos que saber que nada de eso sirve ante la presencia de Dios, sino que nosotros tenemos que mantenernos con humildad, con sencillez, reconociendo que todo el tiempo la gloria es de nuestro Padre, que la gloria es de Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces era un proceso por el cual el Padre estaba pasando al apóstol Pablo, y sigue diciendo el folleto: Pablo no identificó aquella espina, pero estaba bien claro que le causó angustia, ¿verdad? Siempre que hay un problema, una dificultad, que hay algo que nos está causando problema, que sabemos esto no es lo que Dios quiere de mí o no es lo que Dios espera de mí, ¿sabes? Algo que atormenta, es algo que causa dificultad, pero sabe, usted y yo tenemos que saber que si nosotros seguimos a Jesús, nos agarramos de Él, entonces usted y yo podemos seguir adelante. Sigue diciendo que le causaba angustia, un golpe repetitivo. Sabe que eso era algo que atormentaba a Pablo en la carne, que lo estaba ahí moliendo, y sabía que era algo que le causaba angustia, que era algo como un golpe repetitivo. Satanás estaba atacando continuamente a Pablo mediante esa debilidad. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y es algo en lo que usted y yo tenemos que saber. Hay cosas en las que nosotros probablemente estamos viviendo en debilidad, hay cosas que nos ganan, pero sabe, el día de hoy vamos a ver que en Cristo Jesús usted y yo podemos vencer esa debilidad, no porque nosotros lo hagamos con nuestras fuerzas, no, sino porque Jesús está en nuestra vida. Él es el que vence por nosotros, Él es el que nos da esa fuerza para que nosotros podamos vencer. Alabamos el nombre de Jesús. Dice, y aunque Pablo le pidió a Dios 3 veces que le quitase ese sufrimiento, Dios no lo hizo así. En lugar de ello, le enseñó que su gracia sería suficiente. Y es lo que dice el versículo 12 del versículo 8 y 9. ¿Qué dice capítulo 12, versículo 8 y 9? Dice esto: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Padre que lo quite de mí. ¿Sabe? Era algo que estaba atormentando a Pablo, y él rogaba a Dios, decía: Señor, quítalo de mí. Y vea lo que dice el versículo 9: y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Sabe? Que tenemos que saber que la gracia de Dios es suficiente. A lo mejor es algo en lo que hemos estado batallando y que nosotros no hemos podido vencer, pero sabe, tenemos que saber que la gracia de Dios es suficiente para lavarnos, para limpiarnos, para perdonarnos. Alabamos el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe? Cuando nosotros reconocemos que hay debilidad en nuestra vida, cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios, es cuando el poder de Él empieza a obrar, empieza a trabajar en nuestra vida.
Y sabe, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que necesitamos a Dios en todo tiempo, que no podemos dejar un día sin estar en su presencia, porque gracias a Él es que nosotros podemos vencer. Alabamos el nombre de Jesús. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe? Él se gloriaba, él sabía, esto me está dañando, esto me está perjudicando, pero le doy la gloria a Dios, pero le doy la honra a Dios, pero vivo para Dios, alabamos el nombre de Jesús. Y sabe, cuando él vivía de esa manera, entonces el poder de Dios empezaba a obrar en él y él podía hacer la voluntad de Dios, aun aunque estuviera sufriendo, aun aunque mucha gente piensa que era una enfermedad, aun aunque fuera ese el caso, que estuviera enfermo, él decía, tengo que seguir adelante, tengo que seguir glorificando a Dios, tengo que seguir alabando a Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo, porque Dios es poderoso, porque Dios es maravilloso, alabamos su nombre. Entonces Pablo seguía diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo, el poder de Jesús. Cuando él reconocía y se gloriaba, esto es más fuerte que mí, pero Dios tiene el poder para ayudarme, pero Dios tiene el poder para darme la victoria. Entonces venía el poder de Dios sobre su vida. Sigue diciendo versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Por amor a quién? Por amor a Jesucristo. Él había determinado vivir completamente para Dios, amar a Dios por completo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Él sabía cuando era algo que lo estaba rebasando, cuando era algo que era mayor. Él decía, yo me voy a gozar en Jesús. Y él podía ver que con Jesús él podía vencer, no por lo que él hiciera, sino por el amor de Jesús, porque él estaba creyendo firmemente en Jesucristo, porque él sabía, Dios es poderoso, mi Dios tiene el poder, mi Dios tiene el control para ayudar mi vida. Alabamos el nombre de Jesús. A lo mejor usted está pasando por tiempos difíciles, por tiempos adversos, de enfermedad, de problemas. A lo mejor las tentaciones están tocando a su puerta y usted no ha podido vencer. ¿Sabe? En esta noche usted y yo podemos agarrarnos de Jesús y saber que en Jesús usted y yo somos más que vencedores. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando él decía, pasan todas estas cosas, pero cuando yo reconozco que no puedo, cuando yo reconozco que yo no puedo vencer nada de esto, entonces entra el poder de Dios y dice, es verdad, tú no puedes, pero yo lo puedo hacer en ti. Pero sabe, el versículo empieza diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Lo que tenemos que hacer usted y yo es asegurarnos de amar a Jesús, es asegurarnos de tener esa relación íntima, personal con Él. Alabamos el nombre de Jesucristo. Que si usted y yo hacemos lo que dice el versículo, lo primero, amar a Dios, asegurarnos que amamos a Dios, entonces usted y yo vamos a ser más que vencedores, no por lo que nosotros hagamos, sino porque el poder de Dios va a obrar en nuestra vida. Alabamos el nombre de Jesucristo. El folleto sigue diciendo, dice, y aunque Pablo le pidió a Dios 3 veces que le quitase ese sufrimiento, Dios no lo hizo. En lugar de ello le enseñó que su gracia sería suficiente. ¿Sabe? A veces nos estancamos porque decimos no podemos, es difícil, es contrario, vienen cosas que no las entendemos.
Pero sabe, tenemos que entender una cosa en esta noche. Es por la gracia de Jesús que usted y yo podemos vencer. Es por su amor, es por su misericordia. Sabe, a veces el enemigo trae cosas y nos hace que nosotros menguemos, que nosotros nos desanimemos. Cuando venga eso a nuestra vida, tenemos que saber, no es por mis fuerzas, no es por lo que yo haga, es por la gracia de Jesús. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que es por la gracia de Jesús, podemos seguir adelante, podemos seguir perseverando, podemos seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, porque Él es poderoso. Alabamos el nombre de Jesús. El apóstol Pablo podía fortalecerse solamente cuando se diera cuenta que Dios era su fortaleza. Solamente cuando nosotros nos damos cuenta, Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos da la victoria a través de su Santo Espíritu, a través de las palabras de Jesús. Solamente cuando nos damos cuenta que es por Él y no por nosotros, es que podemos vivir una vida en victoria. Alabamos el nombre de Jesús. La batalla fue difícil para Pablo y el dolor de batallar con el enemigo era real, pero al final él aprendió a descansar en Dios aún en medio de sus debilidades. Y es lo que usted y yo tenemos que aprender. La batalla a veces es difícil, es complicada, hay tentaciones, hay problemas, hay enfermedades, pero sabe, usted y yo tenemos que aprender a descansar en Dios, a decirle, Señor, no puedo más, ayúdame, rendirnos a Él por completo, decirle, Señor, te necesito. Y sabe, cuando entendemos esta parte que es por Él, es que usted y yo podemos vencer. Alabamos el nombre de Jesucristo. Pablo aprendió a decir, como dijo Cristo, no mi voluntad, Señor, sino sea hecha la tuya en mi vida. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Lucas 22:42? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe? Cuando Jesucristo estuvo para ir a la cruz del Calvario, Él mencionó estas palabras, pero Él dijo, Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Alabamos el nombre de Jesús. ¿Qué actitud vamos a tomar usted y yo enfrente de las luchas, de los problemas, de las situaciones adversas? ¿Sabe? Cuando nosotros decidimos que queremos honrar a Dios, entonces tenemos que tomar esta actitud. Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya, y aprender a descansar en su gracia, en su amor, en su misericordia, porque sabe, es solamente gracias a Él que usted y yo podemos vencer. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces, ¿le suenan conocidas esas frases? Jesús pronunció estas palabras cuando luchaba con la realidad de su inminente muerte. Él estaba en medio de una batalla espiritual, pero eligió continuar en la batalla si esa era la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sigamos perseverando, que sigamos buscando su rostro, que sigamos buscando su presencia. A lo mejor se van a presentar cosas y se van a presentar situaciones adversas, difíciles, que traen dolor, que traen sufrimiento, pero sabe, la voluntad de Dios es que usted y yo sigamos adelante, que usted y yo sigamos perseverando, creyendo a las palabras de nuestro Dios, porque Él anhela que usted y yo podamos vivir una vida en victoria, una vida que refleja que creemos en Él. Alabamos el nombre de Jesús. Sigue diciendo esto. Cuando Pablo aprendió a aceptar su aguijón porque Dios decidió que así fuera, él se estaba conformando a la imagen de Cristo.
¿Qué fue lo que Pablo decidió? Ok, no es por mis fuerzas, no es por lo que yo haga, pero él dijo, hágase tu voluntad, aún de mi debilidad, aún aunque es contrario, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y entonces fue cuando el poder de Dios vino a obrar en la vida de Pablo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo aprendió a aceptar su aguijón, aprendió a aceptar su aguijón, porque Dios decidió que así fuera, él estaba conformado a la imagen de Cristo. Estaba aprendiendo a conformar y a depender de Dios. Pablo estaba aprendiendo a depender solamente de Dios. Hermano, es lo que usted, hermano, hermana, es lo que usted y yo necesitamos. Depender solamente de nuestro Dios. Saber que Él tiene el poder para ayudarnos, para levantarnos, para animarnos, para que nosotros podamos vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Sigue diciendo el folleto. Cuando enfrentamos batallas espirituales, seremos sabios si seguimos el ejemplo de Pablo. Dios puede elegir dejarnos en batalla porque Él siempre está en el proceso de moldearnos a la imagen de su Hijo. Todo esto que el Padre permite es para que usted y yo seamos moldeados a la imagen de Jesucristo, que usted y yo podamos llegar a depender completamente de Dios, que usted y yo sepamos, no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre en mi vida. Alabamos el nombre de Jesús. Aun cuando son situaciones adversas, cuando son situaciones que nos arrebasan, que no entendemos, que a lo mejor sufrimos, como dicen estos versículos, que el aguijón le fue puesto en su carne, aun cuando es contrario a lo que nosotros muchas veces queremos, usted y yo tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir dependiendo de Dios completamente. Alabamos el nombre de Jesús y pareciéndonos cada vez más a Jesucristo. Pero sabe, eso es cuando usted y yo reconocemos que no es por nuestras fuerzas, sino es el poder de Dios obrando en nuestra vida. Sigue diciendo esto. Dios puede elegir dejarnos en batalla porque Él siempre está en el proceso de moldearnos a la imagen de su Hijo. La verdad es que aunque no nos guste la batalla, podremos experimentar el gozo en medio de ella mientras llegamos a ser más como Cristo. ¿Sabe? En medio de la batalla está el gozo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál gozo? Si muchas de las veces nos sentimos tristes, nos sentimos con dolor, nos sentimos con angustia. ¿Sabe? El gozo de Dios viene cuando usted y yo sabemos que estamos haciendo la voluntad a pesar de la situación, a pesar del dolor, a pesar de la angustia. Dios está gozando porque Él está viendo que usted y yo estamos haciendo lo que Jesús dijo: no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, perdón. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Entonces, cuando el Padre ve eso, es que el gozo de Dios es una fortaleza en nuestra vida. Alabamos el nombre de Jesús. Podemos experimentar el gozo en medio de ella mientras llegamos a ser más como Cristo. Y el propósito es que usted y yo seamos más como Jesús. Que usted y yo seamos más parecidos a Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesús. Dice, en el proceso de aprender a depender de Dios mediante batallas espirituales, los cristianos también aprendemos lo que significa que Cristo viva en nosotros. Entonces, mientras nosotros estamos en batallas espirituales, estamos en luchas, nosotros estamos aprendiendo lo que significa
que Cristo viva en nosotros, que Cristo esté dentro de nosotros, que Él esté tomando las decisiones, alabamos el nombre de Jesús, que Él esté guiándonos, que Él esté sustentándonos, que Él sea una realidad en su vida y en la mía, no solamente una religión muerta, no solamente a alguien que está lejos de nosotros, no, sino alguien que está en nosotros, alabamos el nombre de Jesús. Dice, no somos lo suficientemente fuertes para vencer a Satanás por nosotros mismos, pero Cristo que vive en nosotros nos da fortaleza para hacer todas las cosas. Alabamos el nombre de Jesús. Cuando Cristo vive en nosotros, Él es el que nos fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando la palabra de Dios dice todo, es que todo se puede en Cristo Jesús. Cristo Jesús en nosotros, Cristo Jesús viviendo, guiándonos en nuestra vida, viviendo en nosotros, no solamente una religión vacía o hueca, no, sino que Jesucristo viviendo en nuestra vida. Alabamos el nombre de Jesús. Sigue diciendo esto en los primeros 3 capítulos de Efesios, el mismo libro que llama a los creyentes a ponerse la armadura de Dios. Pablo establece claramente su fundamento teológico para la victoria en la guerra espiritual. Los cristianos experimentamos la victoria espiritual porque estamos en Cristo. Y es así que usted y yo vamos a poder tener una victoria espiritual cuando estamos en Cristo. Cuando Jesús está en nosotros, alabamos el nombre de Jesús. Y aquí hay algo que podemos ver en Efesios capítulo 1, alabamos el nombre de Jesús. Efesios capítulo 1, Él nos escogió en Él. ¿Quién es Él? En Jesucristo. Dice esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió, el Padre nos escogió en Cristo Jesús, para que fuéramos santos y sin mancha. Él nos escogió, hermano y hermana. Por eso es que Jesucristo tiene que ser una realidad viviendo en nosotros. Alabamos el nombre de Jesús. En Él tenemos redención, versículo 7 de Efesios 1:7. Dice esto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Alabamos el nombre de Jesús. ¿En quién? En Jesucristo tenemos redención por su sangre. Punto número 3, tenemos nuestra esperanza en Él. Versículo 12, ¿qué dice Efesios 1:12? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Para que tengamos alabanza, tenemos nuestra esperanza en Él, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Y todo el tiempo Cristo en nosotros, Cristo ayudándonos, Cristo escogiéndonos, Cristo dándonos perdón, Cristo dándonos esperanza. Alabamos el nombre de Jesús. Punto número 4. Fuimos incluidos en Él. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez más, alabamos el nombre de Jesús. Fuimos incluidos en Él, fuimos sellados por Él, alabamos el nombre de Jesús.
Todo tiene que ver con Jesucristo, hermano y hermana. Por eso la importancia de que usted y yo podamos vivir vidas llenas de su presencia, vidas llenas de Él. Alabamos el nombre de Jesús, porque nuestra victoria está en Jesucristo. Por eso es la importancia que usted y yo no vivamos una religión vacía o hueca, sino que en realidad sepamos que Jesucristo está en nosotros. No es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros hagamos, sino es el poder de Dios obrando en nuestra vida, sabiendo que Jesucristo está en mi corazón. Jesucristo es lo que anhelo. Jesucristo es lo que deseo. Alabamos el nombre de Jesús. Y por último, fuimos creados en Él para buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todo esto Dios lo preparó antes para que usted y yo podamos hacerlo una realidad en nuestra vida. Hermano, entonces, ¿qué necesito hacer para poder vencer, para poder prevalecer? Necesitamos a Cristo en verdad en nuestros corazones. Necesitamos tener esa relación con Él para que nuestra vida pueda ser una vida cambiada, transformada, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios en nuestras vidas. Alabamos el nombre de Jesús. Así es que así, hermano y hermana, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a que nosotros podamos vivir en Cristo Jesús, que Cristo Jesús pueda estar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida, y que nuestra vida pueda vivir una vida en victoria, una vida de agradecimiento, una vida glorificándole a Él. No importa si hay batallas, si hay adversidad, sabiendo que Jesucristo es lo más importante para usted y para mí. Alabamos el nombre de Jesús. Así es que vamos a orar, hermano y hermana, y vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú seas tocando, que tú seas ministrando cada vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayuda a los corazones, Padre amado. Ayuda a cada vida, cada corazón que está viendo esta transmisión, maravilloso Padre. Sé tú obrando, Espíritu de Dios, toca, ministra, llena el corazón, llena todo el ser, todo nuestro ser, Padre amado, de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Precioso Espíritu de Dios, toca, derrama salvación, derrama vida eterna. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a perseverar, no en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas. Maravilloso Padre, en tu poder, en tu amor, en tu misericordia. Te lo pedimos y te lo rogamos en esta preciosa noche. Hermano, hermana, Dios le bendiga, que pase una excelente noche.